iniciar esta sesión en comité a propósito de que estamos a la espera de un senador más que va a sumarse. Le damos la bienvenida a quienes nos acompañan. Vamos a partir esta vez saludando a los invitados que van a estar conectados por Zoom. Aquí está don George Lever, ¿puede ser? Así es, Presidenta. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gerente de Estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, en representación de nuestra Presidenta María Teresa Vial. Muy bien, bienvenido. Nos avisa también nuestra secretaria que se va a integrar en un momento más, cuando toquemos el punto ahí en la tabla. Para saludar también a don Humberto Solar, que está ahí presente, don Jorge Welch y alguien que no alcanzo a visitar. Propime, no está el nombre ahí, pero don Rodrigo Bon, director ejecutivo de Propime. También saludamos al senador Osandón, que es integrante permanente de la Comisión de Economía. Senador, buenos días. A nuestra secretaría y muy especialmente también a nuestro senador Durana, quien resultaba un accidente bien, comillas, doméstico, le ha significado ausentarse, así que le mandamos toda la buena onda, la energía y que ojalá se recupere pronto, quien es integrante permanente también de nuestra Comisión de Economía. Así que bueno, estos los saludos, le deseo la palabra a nuestro querido secretario para que nos dé cuenta si es que hay. Tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Sí, efectivamente hay cuenta. Corresponde informar a la Comisión de 2 nuevos proyectos de ley que han sido remitidos por la Sala para que sean estudiados por la Comisión de Economía. El primero es un proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.584 para consagrar el derecho de las personas a la eliminación de su información oncológica para fines de acceso a productos y servicios financieros. Y el segundo es un proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado en moción de los honorables senadores señores Proens, señora Aravena y señores Galilea, García y Piu, que establece la obligación del asegurador de notificar al beneficiario. Este último proyecto, por acuerdo de la Sala de fecha 5 de septiembre, fue remitido a la Comisión de Economía en lugar de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, donde estuvo anteriormente. También corresponde informar de 2 urgencias simples que hace presente Su Excelencia el Presidente de la República. El primero, respecto del proyecto en tabla, sobre pago a 30 días, y el segundo es para el despacho del proyecto de ley que consagra el derecho al olvido en materia financiera. Hay un informe del jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado, señor Rodrigo Suazo, remitiendo el informe de participación ciudadana respecto al proyecto de ley que introduce modificaciones también a el proyecto de ley sobre pago a 30 días. Hay nuevas solicitudes de audiencia respecto de este proyecto. Del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile y sus empresas y gremios sectoriales y regionales asociados, el señor José Pacomio, de la presidenta de la Asociación Gremial de Dueñas de Salas, Cunas y Jardines Infantiles Particulares, Párvulo Red, Asociación Gremial, señora Ana Ramírez, y del gerente general de Bolsas de Productos de Chile, señor Christopher Brown. Y también aprovecho de recordar a la Comisión de que hay una solicitud pendiente de la Confederación de la Micro y Pequeña y Mediana Empresa de Chile, CONAPYME, también en el mismo sentido para exponer sobre este proyecto. Muy bien, muchas gracias. Le damos la bienvenida también al senador integrante de esta comisión, senador Bianchi, a quien, le saludamos y aprovechamos ya de generar la formalidad, puesto que el quórum se complete. De esa manera iniciamos en forma esta sesión de comisión. Quiero saludar también a Virginia Rivas, nos la habíamos saludado, la asesora, ¿cierto?, desde el Ministerio de Economía, quien está presente también y lo hace permanentemente en nuestra comisión. Así que bienvenida, Virginia. Y bueno, como ya señalábamos, antes ofrezco la palabra respecto a la cuenta, si hay puntos varios o algo sobre la cuenta. Muy bien. Bueno, continuando con lo que está
digamos, contemplado en nuestra tabla. Hoy día nos corresponde continuar con la discusión en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional que introduce modificación a la ley 19.883 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura y al decreto ley 825 del año 1974 del Ministerio de Hacienda, ley sobre impuestos a las ventas y servicios para mejorar el pago a 30 días con urgencia calificada de simple. Lo decíamos ya hace un rato, tuvimos ocasión de escuchar a la Asociación Chilena de Municipalidades, la sesión pasada, lo propio de la MUCH, y a la Asociación de Supermercados con sus observaciones, por cierto, a la ley. También hemos definido, ¿cierto?, escuchar a quienes hoy día están presentes, y en particular, que faltó en la sesión pasada, pero que también estaba convocado, es la Cámara de Comercio de Santiago, a quienes le vamos a dar entonces en primer orden la palabra, a efectos de que pudiera, ¿cierto?, exponer sus apreciaciones respecto al proyecto de ley. Para los efectos, entonces, ya lo señalábamos, están presentes vía Zoom el gerente de estudios, don George Lever. Está también la presidenta María Teresa Vial, que no sé si ya se sumó al Zoom, si no lo hará en algunos minutos, y también estará la abogada legislativa señora Cristina Bío. Para empezar entonces, le damos la palabra, ¿les parece entonces a don George Lever, en representación de la Cámara de Comercio de Santiago? ¿Ah, sí? Ya, me dicen que hay un... Perfecto. Entendemos que la presidenta de la Cámara de Comercio se va a sumar luego al Zoom. ¿Le parece, don George, esperar entonces si eso ocurre antes de su presentación? Le damos entonces de inmediato la palabra a la Asociación de Emprendedores, a la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. Está don Jorge Welch, entonces, preparado. Le damos la palabra entonces para que pueda exponer. Le damos la bienvenida a propósito también al senador Gastón Saavedra, que se suma también a la comisión. Tiene la palabra entonces don Jorge Welch. Perfecto, muy buenos días a todos, muchas gracias. Me habían comentado que a lo mejor me podían ayudar con la proyección de la minuta. Vemos, está la minuta ya enviada y va a comenzar entonces su presentación, que por cierto la tenemos en formato papel también aquí en la sala. Perfecto. Solamente para darle contexto, ¿cuántos minutos tengo? Yo creo que entre 8, máximo 10. Le voy a tocar la campanita. Ya, me toca la campanita para que yo me entusiasmo. Para que vaya cerrando y así. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos pasando nomás los slides. No sé quién me está ayudando ahí, así que muchas gracias. Solamente para darles contexto, la Asociación de Emprendedores de Chile, a la cual presido, se crea hace 11 años. Nosotros tenemos un propósito muy marcado, que es hacer de Chile el mejor país para emprender. Tenemos 52.000 y fracción socios en todo el país y representan pequeñas y medianas empresas sin ningún tipo de industria específica, sino que de todo tipo de actividad económica. Así que ese es el contexto. Por favor, la próxima. Esto voy a pasar rápido también, pero también es importante darle el contexto. Las pymes hoy día dan sobre el 50% del empleo, tienen aún un bajo aporte como porcentaje de las ventas totales, y parte de los dolores más sistemáticos y conocidos son el acceso a financiamiento y falta de capital del trabajo. Ese es uno de los grandes temas y de los grandes dolores que tiene el sector. Nosotros vemos que la pandemia y la crisis no solamente le pegaron a la sociedad como un todo, sino que además le ha sido muy difícil ponerse de pie de vuelta al sector pese a las ayudas que han habido. Además, las recientes normas de 40 horas, salario mínimo, etcétera, siempre le van agregando algo de carga. ¿Y quiénes son los que normalmente pueden apoyar o ayudar a las pymes? Estamos hablando del Estado, las grandes empresas, el marco legal. El Estado en general, y probablemente parte por la razón de que nos convoca,
es un mal pagador, pero sí es un acreedor implacable. Y por otra parte, las grandes empresas, si bien no se pretende demonizar para nada, pero sí han habido usos mañosos de vacíos por parte de algunas. Y el marco legal, probablemente, y la razón por la cual estamos todos aquí, es de que sentimos de que no ha operado de la manera que tenía que operar y por eso se le están haciendo estas modificaciones. Así que, próximo slide, por favor. Nosotros hicimos una encuesta, aparte de la base de socios nuestros, en conjunto con la CNC. Así que probablemente van a haber números parecidos en el minuto que presenten ellos. Y aquí hay varios temas que creo que son importantes de destacarles. El primero, y que yo creo que era bastante evidente, pero el 85% consideraba que la ley actual de pago a 30 días no funcionaba. El 84,7% de que existían asimetrías importantes. El 17,4%, y esto es un tema que yo creo que es importante también marcarlo, manifiesta que recibe pago en 30 días después de emitir la factura. Solo el 17,4%, o sea, quiere decir que más del 80% no lo recibe en 30 días. El 87% ha visto afectada su liquidez y bueno, casi el 70% manifestaron de querer que la ley aplique a todos sin ningún tipo de excepción y sin ningún tipo de convenio ni documento privado. Y si es de interés les puedo compartir, además hay una cantidad importante de comentarios que también se hacen en la encuesta y que creo que son valiosos para la discusión. Pero se habla, normalmente uno de los grandes temas es que la pyme no tenga que pagar el IVA en facturas que no se le han cancelado. Ese es un tema recurrente y relevante. Próxima, por favor. El pago a 30 días, y nosotros ponemos un pago máximo a 30 días. La primera observación que creemos que queremos ser majaderos e insistir es de que el pago a 30 días se tiene que considerar desde que se preste el servicio. Y que se preste el servicio, hay un tema muy, muy importante ahí, porque normalmente cuando se habla de pago a 30 días se está hablando siempre de que se emite la factura y todos sabemos de que muchas veces el proceso para emitir la factura es un proceso bastante tortuoso y es ahí donde probablemente la regulación carece de herramientas para poder hacer de que esto ocurra y que se esté hablando necesariamente desde que se presta el servicio y no desde que se emite la factura. Ese es un tema que para nosotros es bien importante. Como también es importante de que en toda esta conversación y en toda esta exposición nosotros no estamos haciendo ningún tipo de distinción entre privado y público. Creemos que una ley es una ley que debe aplicar a todos los entes que están regidos por esta ley, sean públicos o privados. En el caso incluso del Estado, y particularmente quizás de los municipios, que es donde más se centra este problema de pagos tarde, pensar también que debiera ser el Estado el que dé el ejemplo, porque se exige muchas veces al sector privado, sin embargo, no se ven necesariamente los esfuerzos similares en el caso del sector público. Así que ese es un tema que cuando yo hable de empresas, estoy hablando de privado y público. La próxima, por favor. Entonces, bueno, ¿por qué estamos discutiendo esto si ya existe una ley? Es como la pregunta que uno se hace de perogrullo. Dale a la próxima, por favor. ¿Y por qué no estamos siendo capaces de cumplir? Nosotros identificamos 3 ejes que son los que creemos que son relevantes cubrir, donde es importante de que de alguna manera el proyecto refleje o no vaya contra estas líneas de acción que nosotros vemos que son las que hacen de que hoy día el proyecto de ley no esté siendo lo eficaz que podría ser. El primero son incentivos, el segundo es un tema de tecnología y digitalización, el tercero es la asimetría de relaciones comerciales. Anda, por favor, a la próxima. En incentivos, la verdad que es algo que parece como bastante perogrullo, pero que es importante reconocerlo. Es de que hoy día en la práctica no existe un costo para nadie pagar tarde. Hoy día, tanto las organizaciones públicas como privadas, si alguien paga tarde, la verdad es que nadie se hace responsable
y no hay incentivos claros en las organizaciones de tomar esto como un tema relevante. Yo ponía más pega por la misma plata, menos ingresos a tesorería por pagar antes, por lo tanto, en general no vemos que hayan incentivos claros en las organizaciones para cumplir con las normas. Por otra parte, tampoco, como no hay incentivos claros, tampoco hay desincentivos, tampoco hay penalizaciones claras dentro de las empresas de quién es el que se tenga que ser responsable. Y ahí vuelvo al tema de la pregunta de fondo, es cuánto tiempo después de recibido el producto estamos pagando. Esa es la pregunta que hay que responderse, no necesariamente cuánto tiempo después de emitida la factura. Y ese es un tema que nosotros creemos que si la ley no lo aborda de alguna manera, probablemente volvamos a tener esta misma conversación un tiempo más. Nosotros hoy día estamos trabajando mucho con organizaciones empresariales, con SOFOFA, con CPC, en tomar buenas prácticas de empresas que han ido un paso más allá y estamos haciendo actividades con ellos muy, muy interesantes, así que también se las podemos compartir cuando tengan un minuto. Dale al próximo slide. Tecnología y digitalización. Hay cosas que son evidentes de proceso. Ahí les ponía el caso de que hace poco tuve la oportunidad de conversar con un gerente que me decía que el asado del 18 de septiembre lo terminaron pagando en diciembre. Y se puso a ver por qué había pasado eso y la verdad es que era una serie de procesos inútiles dentro de la compañía que hacían de que uno no pudiera pagar en tiempo y forma. Entonces, hay mucho de procesos dentro de las organizaciones que tienen que revisarse y que si no se revisan, la verdad es que por mucho que se trate, no se va a poder avanzar. Y lo segundo, que es el próximo slide, que creo que aquí hay un tema que no ha tenido la cobertura o la discusión relevante, es el tema del tiempo que toma la confirmación de una factura. Esto es importante quizás detenerse un segundo porque lo vemos como un tema muy relevante. Hoy día en Chile la factura para estar confirmada se toma 8 días. No me acuerdo cuánto era antes, pero ya hubo una reducción en los plazos. Y sin embargo, cuando uno observa el mercado de factoring o como queramos llamarle, venta de facturas o de financiamiento a pymes, que básicamente es un mercado 100% pymes, este es un mercado más o menos, para que tengamos una idea, de 50.000 millones de dólares al año. Y de ahí el 75% de las facturas que se transan se compraron antes de 8 días. ¿Qué significa que se hayan comprado antes de 8 días? Es que esas facturas se compran sin estar confirmadas. Por lo tanto, la pyme termina pagando una tasa más alta porque está vendiendo una factura no confirmada. ¿Y por qué lo hace? Porque no puede esperar 8 días. Por lo tanto, si ese plazo se pudiera acortar en algo, probablemente las pymes podrían acceder a mucho mejores tasas porque estarían vendiendo facturas confirmadas. Esto, para hacerse una idea, y hice una cuenta ilustrativa solamente, estamos hablando de casi 370 millones de dólares al año que podrían volver como capital de trabajo a las pymes. Y esto no es un tema imposible ni una locura pensarlo. Hoy día existen herramientas, todas las empresas que tienen SAP, hay un módulo que se llama VIM, Vendor Invoice Management, que permite ir reduciendo esos plazos. Por lo tanto, aquí hay una perilla y una palanca que probablemente no ha estado en una discusión, en la discusión permanente, pero que sí se podría lograr perfectamente el bajarle los costos de financiamiento a miles de pymes, solamente por el hecho de poder descontar esas facturas ya confirmadas y no sin confirmar. Así que eso se los quiero dejar como un tema que para nosotros es bien importante darle un doble y un triple clic. Por favor, el próximo slide. La asimetría, que ya la conocemos, la asimetría normalmente genera este incentivo, ¿no es cierto?, a imponer condiciones o a aprovechar una condición
asimétrica para sacar lo que nosotros llamamos ventajas injustas. Y ahí nosotros creemos que hoy, de alguna manera, esa asimetría se ha visto reflejada en la proliferación de estos acuerdos privados, en que al final terminaron por desvirtuar el espíritu de la ley. Y por lo tanto nosotros ahí creemos de que hoy por hoy deberíamos pensar en un sistema en que no existieran este tipo de acuerdos privados. ¿Y por qué? Porque en la discusión se está hablando de que estos acuerdos podrían ser solamente cuando es grande con un chico, si son entre dos chicos o dos medianos, a lo mejor podrían no tener que regir, pero la verdad es que ya eso entra primero a complejizar la administración de esto. Y normalmente muchas veces se hacen normas que al final cuesta más la vaina que el sable, ¿no? Porque cuesta más monitorearlas que otra cosa. Y por otra parte, se generan también situaciones que, por ejemplo, con una inmobiliaria, cuando parte una inmobiliaria de un edificio, no sé, va a ser una obra grande, muchas veces la compañía que se crea para ese proyecto es una compañía pequeña que no tiene ventas, por lo tanto es una pyme. Pero no es una pyme porque es una empresa que se crea para ese propósito, para un proyecto inmobiliario grande. Entonces, cuando uno empieza a tratar de definir o no definir si es grande, si es chico, si es mediano, si es entre mediano y chico, la verdad es que nosotros creemos que una norma que evite este tipo de acuerdos debería ser una norma más sana, porque probablemente no tendríamos que estar monitoreando situaciones donde tenemos que definir arbitrariamente si puede hacer uso o no puede hacer uso de tal o cual beneficio. Entonces, por ahí nosotros creemos que es importante el ser parejo y simple. El próximo slide, por favor. Y finalmente, solo dejarles una pequeña reflexión, que nosotros ya hace un rato estamos trabajando en repensar qué es lo que es pyme, porque una pyme hoy día, dependiendo del estatuto, ¿no es cierto?, pero estamos hablando entre 75.000 y 100.000 UF. Y creemos que una pyme hoy día probablemente es algo mucho mayor que eso. O sea, hoy día hay una discusión importante en el tema de los umbrales, de comparar las pymes, digamos, de Chile con la OECD, y estamos hablando que una pyme en Chile debería ser una pyme, una compañía que vende más o menos 500.000 UF al año, y no las 100.000. Y esto no es solamente un tema de estadístico, sino que aquí hay una serie de temas de política pública y de incentivos que se pueden dar a empresas que hoy día no están siendo calificadas como pyme, pese a que en su estructura y en su ADN siguen siendo pyme. Entonces, yo creo que no sé si me extendí más, pero quería dejarles tres temas, ¿no es cierto? Temas de incentivos dentro de las organizaciones, el tema del mercado de los descuentos, de los plazos de confirmación, que es muy, muy relevante. Y lo último es los procesos, la digitalización de procesos, en que esta puede ser una tremenda oportunidad para modernizar ciertos procesos, particularmente en el sector público. Pero para nosotros la norma tiene que aplicarse para todos de la misma manera. Incluso más, el Estado irá a dar el ejemplo en su comportamiento, su manera de pagar de pagarle a los pequeños y medianos empresarios. Así que solamente eso, me quedo esto, no sé el formato si será con preguntas, pero les quería agradecer nuevamente en representación mía y del directorio la posibilidad de poder presentarles nuestras observaciones. Bueno, muchas gracias. La presidenta tuvo que ir a votar a otra comisión, la de Hacienda precisamente, así que voy a reemplazarla en este minuto. Soy el senador Gastón Saavedra, para los que no me ubican. Le voy a ofrecer la palabra a quienes están en la sala, los senadores Bianchi y senador Osandón. ¿Alguna consulta? Bueno, en premio a eso va a tener un incentivo. Hable primero. Al Ejecutivo. Respecto a de lo que hablaba de la reducción de los tiempos de los 8 días, de verdad que no lo desconocía. Entonces, si usted maneja eso, si nosotros podemos en esta ley o quizás en otra, ¿cómo sería el proceso? ¿Cómo funciona en realidad? Porque me pareció interesante si se puede avanzar en esa materia que hablaba de los OTC, creo que era la palabra. Sí.
Sí, yo le puedo preparar una pequeña nota o, no sé, o Virginia te la voy a llegar a ti, no sé. Sí, porque me interesaría más que nada, presidente, saber cómo se le podría dar viabilidad a eso y en qué podría beneficiar realmente, porque de una cifra que era importante, creo que 375 millones anuales, que creo que sería importante. Presidente, por su intermedio, en la presentación, cuando en la página que habla asimetría, dice el segundo punto, en el caso de los acuerdos privados representa esta situación el abrir espacio a excepciones, solo genera incentivo en buscar requisitos. ¿Significa eso que no podrían haber acuerdos entre partes? Porque eso es abuso y a mí ¿y cómo lo hacemos al revés? Si un agricultor quiere comprar fertilizantes, ¿tiene que pagar a 30 días? Si le está comprando a una transnacional, ¿cómo se hace eso? Porque yo creo que estas leyes que tratan de amarrar todo, al final lo que van a hacer es terminar reventando a los chicos. Porque van a buscar... Otra cosa es que se hagan acuerdos y esos acuerdos se cumplan. Y uno planifica su negocio sobre esos acuerdos y cobra sobre eso. Pero el eliminar o que no existan acuerdos privados, primero considero que es un abuso de la ley y segundo que es injusto porque a veces beneficia al grande pero a veces también va a beneficiar al pequeño o al mediano. En el caso de los agricultores todos compran sus insumos y sus semillas con acuerdos, nadie va y compra 30 días eso, nunca. ¿Eso estaría prohibido en este caso? ¿De poder llegar a un acuerdo? Presidente, para que usted me conteste. ¿Qué es lo que dice la...? El proyecto efectivamente termina con estos acuerdos especiales, no hay más acuerdos que tengan un tiempo distinto. O sea que si un agricultor quiere comprar con un acuerdo no puede. No. Ya, al después. No, por eso te digo, para eso estamos aquí, para discutir, No, conversar. sí, pero lo que pasa es que por eso, porque en la corregir. presentación de ASECH me da la impresión que ellos no quieren estos acuerdos. Ellos consideran que, según lo que yo interpreto aquí, puede abrir un espacio de excepción, o sea, a hacer lesa la ley, digamos. Eso es lo que, por lo menos, interpreto. Me gustaría que ellos, por su intermedio, me aclararan perfecto. Cuál es su posición. Y en el ejemplo, él dio un ejemplo en inmobiliaria y yo le estoy dando un ejemplo a agricultores al revés. ¿Cómo me soluciona el problema para que el agricultor pueda comprar su insumo con un acuerdo? Un acuerdo de pago a 30 días. No, con un acuerdo. Si el agricultor por ejemplo, los fruteros tienen cierta época que se paga, por lo tanto, durante el resto del año o funcionan con crédito o funcionan con acuerdos comerciales. Como por ejemplo, usted va a la Copeval, usted va a la cooperativa lechera, al que sea, si necesito tantas toneladas de urea, de salitre, de esto y de lo otro, y usted paga con un acuerdo. Y ese acuerdo muchas veces es mucho más, de 90 días, 160 días, es más. Y muchas veces se paga contra liquidaciones también. Entonces, quiero saber si esos acuerdos quedan prohibidos en esta ley o no. Gracias. Ya. Ejecutivo primero y de ahí le voy a hacer la palabra a don Jorge. ¿Jorge? Sí, Jorge Welch. Para contestar la pregunta del senador por su intermedio, presidente, sí, efectivamente la norma que estamos proponiendo establece que todos los pagos deban realizarse en 30 días. Don Jorge. Sí, presidente, efectivamente la propuesta nuestra es que sea así. El caso que citaba el senador Sandón de la compra de fertilizante, probablemente sean casos, no los tengo cuantificados cuánto representa las compras de agrícolas, pero el tema y el punto de fondo es de que cómo se genera un sistema donde no se pueda estar haciendo excepciones caso a caso, porque es ahí nosotros vemos que se complejiza mucho la situación. Cuando uno empieza a decir, bueno, este está comprando fertilizantes, pero le está vendiendo a un retailer, entonces aquí aplica y aquí no aplica, y eso es lo que nos preocupa de cómo se puede articular, porque normalmente vemos que ahí es donde se generan espacios para buscar discrecionalidad. Ok. Tú quedaste pendiente con algo. Sí, senador. Sí, ya tiene la pregunta, senador. Dejémosla que intervenga. Por favor.
En particular, respecto del ejemplo que usted da de los fertilizantes, la compra de fertilizantes en la agricultura, es un rubro que nosotros habíamos identificado en el trabajo prelegislativo que efectivamente hay una costumbre de pagar al momento de, digamos, de la cosecha. Sin embargo, aquí destaco lo que señala el señor Welch, la idea de la norma es que se eviten los espacios de excepciones, porque como, digamos, como se entiende ha ocurrido con la norma actual, las excepciones han ido horadando la aplicación general de la norma y por lo tanto han generado que la excepción se convierta en la, digamos, en la regla general. Por lo tanto, en particular respecto de este caso de los fertilizantes, creo que es algo que podemos investigar. Sin embargo, en el trabajo que se hizo con los gremios de MIPYMES, en el trabajo prelegislativo, efectivamente se recogió que la mejor forma de proceder en este sentido era, en vez de estar estableciendo múltiples excepciones, porque cualquier rubro puede tener eventualmente excepciones, pero la idea es que el ciclo financiero de la pyme se regulariza cuando a la pyme le pagan en 30 días, por lo tanto la pyme va a tener la capacidad de pagar a sí mismo a 30 días y por lo tanto se tomó esta opción de evitar horadar la regla de pago a 30 días con excepciones que pueden terminar siendo reglas generales. Presidenta. Un segundo. La palabra es senadora Santos. Vamos a tener que conseguir algún trigo que se produzca, se siembre y se coseche en 30 días. O una fruta. Porque la verdad es que usted usa una palabra que tiene un error inmenso. Usted habla de costumbre. Esto no es una costumbre, es una necesidad. Es cuando usted recibe, porque lógicamente cuando usted vende la fruta, le pagan la fruta. Si usted no entrega la fruta, no se la paga. Y la fruta se demora un año completo desde que usted parte hasta que la cosecha. Y después tiene que de cosecha exportarla y venderla, ¿sí? O mercado nacional. Por lo tanto, yo creo que estas normas lo que hacen es perjudicar a muchas pymes. A las pymes que compran, porque los vendedores no. El que está en un supermercado está sujeto al abuso de cuándo le pagan. En eso me parece súper bien esta ley. Pero al revés, cuando la pyme compra insumos, por ejemplo, para su negocio, ya sea de lo que sea, le aseguro que en la pesca pasa lo mismo. ¿Cómo muchos de las pymes, cómo compran el petróleo, por ejemplo, para el mes? Lo pagan el mes después, lo pagan a tercer tiempo, compran un valor. O sea, cuando tratas tú de las pymes de comprar en grande para poder bajar los precios y hacen un plan de pago. Si lo importante es que no exista abuso, pero que se puedan hacer los planes de pago, me parece absurdo que después van a reventar, o sea, la agricultura completa en esto. Si todos compran así, todos. O sea, no solo la agricultura, los insumos en la apicultura, le puedo dar, pero 1000 cosas que son exactamente las pymes que son productoras de algo. La ganadería, etcétera, los que hacen eso que producen. No estoy hablando de la persona que no sé, que está trabajando, produce queso y le vende toda la semana el queso a un supermercado y claro, y el queso le pagan en los supermercados cuando quieren, claro, ahí estamos distintos. Pero cuando uno quiere comprar insumos como pyme, esta norma es gravísima, los va a reventar. A no ser que usted descubra algún producto que se haga en 30 días, pero no es costumbre, no se equivoque, es necesidad, que es distinto. Es cuando puedo pagar, porque si no, ¿qué es lo que hay que hacer? Pedir un crédito para comprar los insumos. Entonces le estamos ahora regalando el negocio a los bancos. El abuso no va a ser del grande, sino va a ser de los bancos. Creo que es un error inmenso. Bueno, la verdad, gracias senadora Sandor, la verdad es que estamos acá abriendo un debate que tiene que ver justamente con si es factible o no generar ciertas excepciones o excepcionalidades, para que se entienda. Y creo que ahí hay un punto respecto a lo que va a pasar con las micro y pequeñas empresas. Y en ese ánimo es que hoy día justamente quienes nos acompañan desde la plataforma Zoom es justamente representantes de las pequeñas y medianas empresas. Y estamos para escucharlo, y yo a propósito de aquello, quiero señalarles que tenemos sesión hasta las 11 de la mañana, por tanto tenemos que avanzar en las escuchas, y para los efectos, no sé si ya llegó la presidenta, ¿cierto?, emprendedores de la Cámara de Comercio de Chile, todavía no. Entonces vamos a darle la palabra de inmediato a la
Unión Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, representadas por Yanina Figueroa. Ojalá seamos estrictos los tiempos, si no nos vamos a alcanzar. Tenemos 3-4 presentaciones más y estamos a justo 40 minutos de terminar la sesión. Así que sin más le agradezco a Yanina y le doy de inmediato la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar afectuosamente a todos los senadores, al Ejecutivo que está representado también ahí y a todos los dirigentes gremiales que están esta mañana para conversar sobre este tema tan importante. Lo primero que quisiera decir, Presidenta, es que nosotros hemos visto que esta comisión ha tenido muy buen ánimo para poder legislar con respecto a esta ley y queremos felicitar esas instancias que ustedes han podido reunir diferentes opiniones que nos han hecho tener básicamente un acuerdo bastante amplio entre los dirigentes gremiales que hemos ido siguiendo estas discusiones, especialmente la última sesión donde tuvo participación la Asociación de Funcionarios de Municipalidades y que nos queda muy claro la importancia que tiene esta ley y no dejar fuera efectivamente a las municipalidades. Hoy día tenemos un tremendo desafío, Presidenta, y quisiera dejarlo instalado en esta comisión. Tenemos una legislación nueva con respecto a las compras del Estado y la ley de modernización que se acaba de aprobar. En ella, nosotros solicitamos mayor participación de las empresas de menor tamaño, especialmente a nivel local. Por lo tanto, hay una contradicción que se hace cuando se argumenta desde las municipalidades que por procesos administrativos, que por flujos que no llegan por parte del Estado, ellos no van a poder cumplir tal vez con esta premisa que es bastante importante para nosotros porque está dentro de los dolores de las empresas de menor tamaño. La primera es el mercado. Y aquí quisiera responder también a lo que decía la Asociación de Supermercados la sesión anterior. Los descuentos por volumen efectivamente son un problema para las empresas de menor tamaño. ¿Y son un problema por qué? Porque Chile los permite. Cuando miramos Estados Unidos y las enmiendas constitucionales como la Palman Robinson, vemos que efectivamente tienen competencia en los mercados. Nosotros estamos, primero, con un 13% total de las ventas. Segundo, no tenemos posibilidades de tener mejores descuentos porque depende del bolsillo que tengan las empresas de menor tamaño. Con el 13% de las ventas totales del mercado es muy difícil acceder a mejores descuentos. Por lo tanto, nosotros dentro de las presentaciones que se han hecho a la Fiscalía Nacional Económica en estos últimos días con respecto a que Chile tiene que avanzar en materias y en legislaciones que ataquen la concentración económica, creemos que es importante tener en cuenta en esta comisión de que las empresas de menor tamaño no acceden a mayores descuentos por volumen. Por lo tanto, nuestra competencia es nula dentro de este mercado. Y ahí radica gran parte de nuestros dolores. Por lo tanto, avanzar hacia un pago 30 días es una arista importante, no menor, que nosotros debemos precaver para este mejor funcionamiento. No pueden las municipalidades hoy día decir que no van a pagar a 30 días. El Estado en su totalidad tiene que dar el ejemplo frente a nuestra desmejorada condición, tomando en cuenta que tenemos casi la mayoría del empleo en el país. Aquí radican los grandes problemas de desigualdad que tiene el país. Por lo tanto, esta comisión tiene que mirar en forma sistémica lo que sucede. Esta ya es segunda vez que vamos a legislar. Por lo tanto, no nos podemos dar el lujo de que la ley nuevamente nos quede coja. Con respecto a los códigos GEM y a todo lo que significa este retraso, a propósito de lo que decía la Asociación de Supermercados, de la tremenda carga administrativa que esto tenía para ellos, si es que había que eliminar el código GEM como uno de los pasos que nos complejiza nuestra facturación. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la práctica? En la práctica entregamos nuestro servicio o nuestro insumo con la guía de despacho, pero tenemos que esperar que ellos manden un código para poder facturarle. Y a partir de ahí empiezan a correr los 30 días. Por lo tanto, ese código, que puede llamarse de distinta manera, para poder hacer la factura, es lo que está retrasando el hecho de poder facturar. Por lo tanto, cuando nos exigen por parte de la empresa privada el tener que esperar ese código, nosotros sumamos 45 o 60 días para poder recibir el pago. Y ahí es cuando se crea también un desincentivo tremendo para poder tener nuestro pago. Pero además,
todo esto está cimentado en el abuso. Todo lo que ha pasado con la empresa de menor tamaño en el no pago tiene que ver con el abuso. ¿Por qué? Porque al no tener prohibición de descuentos por volumen por ley en este país, nosotros accedemos a menores precios. Pero además, como no se nos paga y se nos retrasan los pagos, tenemos que recurrir a los factoring, que se lleva gran parte de las utilidades nuestras. Por lo tanto, cuando nos preocupa tanto que la mitad de los chilenos gane 502.000 pesos, debemos preguntarnos el por qué se gana ese dinero. Primero, porque tenemos una concentración excesiva del mercado, no tenemos competencia, no hay prohibición de descuentos por volumen y tampoco hemos avanzado, básicamente, a una legislación que ayude a desconcentrar los mercados. Y es importante tener esto en cuenta, porque cualquier cosa que nosotros queremos hacer en estas modificaciones, hay que tomar en cuenta eso, para partir. Sobre los contratos de excepción, sería muy importante que se invitara a las confederaciones familiares de la agricultura familiar, para que efectivamente se les preguntara a ellos si es importante avanzar en pago a 30 días o realmente necesitar algún tipo de excepcionalidades. Nosotros no lo tenemos tan claro porque varios agricultores nos han dicho que ellos compran a la medida de lo que pueden para fertilizar, por ejemplo, que no es necesario que compren el fertilizante para el año completo, pero sí es efectivo que de repente la cosecha completa que ya la tienen vendida, aun cuando la entregan en un plazo que acuerdan entre palabras solamente, muchos de ellos tienen que seguir esperando alrededor de 30, 60, 90 días para que la cosecha entregada sea pagada. Por lo tanto, es importante también ver qué pasa en la Comisión de Agricultura, cómo se ha visto este desempeño del pago, especialmente a la pequeña agricultura, ¿sí? Porque sabemos que las grandes exportaciones de este país tienen la solvencia necesaria para poder seguir haciendo su trabajo a nivel de exportaciones de Chile. Por lo tanto, Presidenta, nosotros creemos y tenemos mucha fe en esta comisión y en el proceso que está viviendo con respecto al pago 30 días. Y quisiéramos efectivamente que hubiera un pronunciamiento mucho más serio con respecto al pago y la incorporación de las municipalidades en esto. Nosotros creemos que el pago automatizado que se hace para la mayoría de los servicios públicos es un espacio que se debe explorar, aun cuando se dice que no hay posibilidad de obligación en este proceso. Pero nosotros creemos que es importante no seguir dilatando una decisión que para nosotros se puede abrir como un espacio de participación mayor cuando se echa a andar efectivamente la participación nuestra con mayor priorización en las compras públicas. Si no logramos tener esa posibilidad de que nos paguen a tiempo, esta conquista que significa mayor incorporación de las empresas en las compras públicas a nivel regional va a ser tremendamente perjudicial para nuestras empresas. Ahí llegó, no sé, la presidenta se fue, parece. Estoy yo. Muchas gracias por su intervención. ¿Preguntas? Señor Osandón tiene la palabra. Mira, primero, dos cosas importantes. Muchos de los agricultores venden la cosecha y reciben anticipos. Y los anticipos, en el fondo, son un crédito. Sí, nadie le presta plata gratis a nadie. Segundo, ojo, que uno vende una cosecha que es incierta. Puede haber un temporal, puede haber cualquier cosa y tú puedes perder la cosecha y quedas endeudado hasta el cogote. Y lo otro que es la discusión que hemos tenido en las sesiones anteriores. Yo fui 20 años alcalde y conozco muy bien cómo funcionan los municipios. Y lo que más me molesta es que a los privados le exijamos algo y a los públicos no le exijamos lo mismo. Porque en el fondo he estado viendo, es difícil verificarlo, pero lo he medido llamando a distintas personas, el porcentaje de pymes que están factorizadas, que trabajan con los municipios es impresionante. Eso quiere decir que los factores están llevando la mitad de las utilidades de los chicos en los municipios porque los municipios pagan cuando quieren. Cuando quieren o cuando pueden, pero bueno, cuando uno puede tiene que pedir y avisar cuando paga, porque si no el precio es distinto. Si a lo mejor hay pymes que pueden vender a 60 y 120 días, pues, pero el precio es distinto que a 30 días.
porque ahí tú le podés meter los intereses, lo que le cuesta producirlo, pero en el fondo no pueden las pymes pagar el problema financiero que tienen los municipios. Así de claro. Entonces, el acuerdo entre privados o acuerdo entre municipios, y podría esta cláusula aplicarse también para el sector público. Si yo licito o tengo una compra directa de un municipio y acuerdo que voy a pagar a tantos días, porque usted sabe que en marzo le llega el fondo común, y le dice a la pyme, mire, yo le voy a comprar este servicio pagado en marzo, ese servicio, yo supongo que la pyme cuando haga su postulación lo va a hacer cargando todos los costos que corresponde. Pero y otra cosa, que no sale en ningún lado, pero es cierto, que pyme que se mete en juicio con un municipio no tiene contrato con ningún otro municipio, al tiro. Por lo tanto, nadie se atreve a reclamar. Vean la cantidad de juicios que pueden haber de contratistas a municipios y casi no existen. Porque después nunca más te ganáis un contrato. Entonces, ahí hay un círculo que no es virtuoso, que hay que tratar de eliminar. Y por eso la señora tiene toda la razón. Que en el fondo, si se le aplica esto a los privados, ¿por qué no se le aplica a los públicos? Y yo creo que la solución a todo esto es que existan acuerdos, pues, que puedan haber acuerdos, y esos acuerdos tienen que ser bien tipificados, y cada uno sabe, porque si no estas cosas a veces te van a terminar matando a los chicos, porque eso va a pasar, porque esto es súper aplicable para los supermercados. O sea, a mí me tocó verlo, cómo abusaban porque yo tenía un amigo que tenía una quesería muy importante y de repente hasta lo hacían pagar propagandas, campañas, cosas que no tenían nada que ver, los obligaban. Y él sabía que si no le compraban o lo ponían, el queso de él lo ponían debajo de la silla para que no lo comprara nadie. Eso es abuso y eso es lo que hay que evitar esta ley. Pero también no significa que yo me pueda poner de acuerdo ya sea con los fertilizantes y 1000 cosas más que pueda comprar. Por ejemplo, estuve con una persona que produce un alimento. Y él compraba a largo plazo los envases de los alimentos. Me parece claro, podía comprar para el año si quería. Y conseguía un precio mucho mejor porque quien le vendía los envases los traía de China. Entonces traer un container o 2 containers era mucho más barato que traer de a poco. Con esto lo estamos reventando, no lo vamos a poder hacer. Entonces busquemos la fórmula para evitar los abusos, pero no matemos al chico, que lo vamos a estar matando si amarramos todo. Y también esto que obliga a los municipios a que el que quiera comprar que no pague 30 días tiene que especificarlo y bueno, y ahí la pyme le cobrará el precio es distinto, pues, si este es un tema de un negocio. Lo que yo quiero evitar es que la mayoría de los contratistas de los municipios pasen por los factoring. Pues. Si los factoring son un sistema, a mi juicio, de emergencia, no pueden ser una forma del negocio. Porque si fuera la forma del negocio, que vayan a un banco y pidan la plata con intereses razonables, pues. Pero resulta que todos los chicos están factorizados y están hasta el cogote. A mí me impresiona en los municipios. Me impresiona. Los factoring hacen, pero es impresionante. Entonces, eso quiere decir que el sistema está andando mal. Si están todos factorizados, porque esto está funcionando mal y aquí hay abuso. Pero también abuso del sistema público, aunque se enoje mi ex colega. No me enojo. Bien, se agradece la intervención. Y a continuación, ¿quién está presente? La comunidad empresarial. ¿Llegó la representante de la Cámara de Comercio de Santiago? No está. No alcanzará a llegar el señor presidente, por lo tanto, la presentación la daría directamente yo. Ya pues, tiene usted la palabra entonces. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. No sé si se puede poner en pantalla nuestra presentación. Sí, la van a poner inmediatamente. Gracias. El señor, sí. George Lever. ¿Ya está? Ahí está. Muchas gracias, perfecto, señor presidente, por su intermedio. Vamos a tratar de ir muy rápido, en honor al tiempo, y por lo tanto, ahí básicamente contarles que somos una institución de 104 años, la Cámara de Comercio de Santiago. Tenemos 2.600 socios, 70% de los cuales son pymes. Nuestra forma de trabajo incluye
15 comités que abordan distintas temáticas. En el caso de este proyecto de ley en particular, hemos convocado a un trabajo conjunto entre el Comité de Sostenibilidad, el Comité Legislativo y el Comité de PYME, particularmente al de PYME. Bueno, ahí están los antecedentes de la ley, así que la podemos pasar a la siguiente. Nuestros primeros comentarios apuntan básicamente a que compartimos el objetivo de fortalecer la posición de la MIPYME. Es un trabajo que hemos venido desarrollando de forma bastante intensa y a través de este comité que les mencionaba es una de las vías por las cuales abordamos la temática. También somos partidarios de modernizar las regulaciones existentes en orden a que cumplan mejor sus objetivos en beneficio de la economía y de la sociedad en general, que es uno de los objetivos de este proyecto. La siguiente, por favor. En primer lugar, tenemos comentarios respecto del diagnóstico, y es una temática que normalmente cuando uno analiza los proyectos asume el mensaje como hechos ciertos, ¿no? Pero tenemos algunos comentarios, si vamos a la siguiente lámina. En primer lugar, se habla de que, en los antecedentes del mensaje, de que el incumplimiento de los plazos de pago a los proveedores es un problema global y que Chile no es la excepción. Se aportan algunos datos respecto del estudio de la Bolsa de Productos de Chile, ¿no? ¿Verdad? Que en base a distintos indicadores recabados entre facturas cedidas en factoring, que ha sido uno de los temas que se han discutido en este momento, se utiliza la estadística de los 45 días que al último trimestre del año pasado reportaba ese estudio y que hoy día la actualización al primer trimestre habla de 42 días en promedio, ¿verdad? Sobre ese diagnóstico, nuestro comentario es que nos parece que el diagnóstico debiera incluir más información, en el sentido de que el resto de las facturas, las que no están factorizadas, probablemente tienen un sesgo a plazos promedio más bajo que aquellas que son factorizadas. Es decir, mientras mayor son los tiempos de pago que utilizan los compradores, el incentivo a factorizar una factura, evidentemente en búsqueda de la liquidez necesaria, es mayor. Por lo tanto, pensamos que puede haber un sesgo en esa muestra y que si tuviéramos el promedio de todas las facturas, las cifras podrían ser distintas, ¿no? Nuestro segundo comentario sobre el diagnóstico, en la siguiente lámina. Si podemos avanzar, ahí está. Que tiene que ver con los fundamentos del proyecto, que habla básicamente de que la suscripción de estos acuerdos de pago superiores a los 30 días ha sido mal utilizada y se ha convertido en una norma en lugar de ser la excepción. Se cita para respaldar ese argumento que al año pasado existían 40.000 empresas activas en el registro de estos acuerdos especiales. Esa cifra, que parece ser muy importante, representa menos del 4% de las empresas de nuestro país. Y también se cita que hay 8.000 acuerdos suscritos entre grandes empresas compradoras y MIPYMES vendedoras a esa fecha. Eso representa el menos del 0,7% de las MIPYMES chilenas, es decir, menos del 0,7% tendrían hoy activos acuerdos con grandes compradores en el registro, lo que nos parece que en realidad, en lugar de ratificar la observación de que es mal utilizado el acuerdo, en realidad nos está diciendo que el uso de los acuerdos no es significativo desde el punto de vista del universo empresarial. Por lo tanto, en la siguiente lámina resumimos estos puntos. Si podemos avanzar, por favor. En la necesidad de que se realice un diagnóstico en profundidad, ¿verdad? Que permita indicar o no la necesidad de introducir modificaciones a una ley que es probable que esté cumpliendo su propósito o no, pero estamos asumiendo que no lo cumple y la verdad nos parece que los indicadores que tenemos a la vista no ratifican ese primer comentario o el hecho que inspira la necesidad de generarle cambios a la ley. Luego, si pasamos a la siguiente lámina, respecto de la provisión de los acuerdos de plazos excepcionales y del registro, siguiente lámina, por favor.
tenemos los siguientes comentarios. En primer lugar, la prohibición absoluta de los acuerdos excepcionales de pago restringe la flexibilidad a las MIPYME para no pagar cuando éstas participan de dichos acuerdos como compradoras o beneficiarias del bien o servicio, con el consiguiente costo financiero para estas empresas. Es decir, ahí estamos de acuerdo con la mención que hacía el senador Osandón desde el punto de vista de que la pyme no solamente participa como un proveedor, sino que también participa como comprador y muchas veces necesita, de hecho, y es mucho más frecuente de lo que uno piensa, ¿no es cierto? Existen múltiples casos en que a ambas partes les conviene acordar los plazos superiores a 30 días. Por ejemplo, el caso de la agricultura es un caso bastante conocido, pero además en el mismo comercio ocurre mucho que las mismas pymes anticipan compras de stocks para temporadas o para cumplir rol para obtener descuentos mayoristas y van pagando de acuerdo a plazos que son acordados con los proveedores, que en muchos casos son grandes empresas, ¿verdad? Y por lo tanto necesitan tener acceso a ese tipo de tanto como compradores como vendedores también. La MIPYME no dispone de la capacidad financiera de las grandes empresas para enfrentar los costos de esta rigidez regulatoria y ahí nuevamente concordamos con los comentarios del senador Osandón. Adicionalmente, aumentan los incentivos a la informalidad de la MIPYME como una vía para evitar las restricciones que le impone emitir una factura. Es decir, si estoy obligado a pagar en 30 días, probablemente, y sé que mi realidad económica y de gestión de negocios no me da la posibilidad de hacer eso, probablemente voy a tener que buscar otras vías. O dejar de participar. Luego tenemos comentarios sobre el sistema de declaraciones juradas para el registro censal y ahí efectivamente, si pasamos a la siguiente lámina, estamos de acuerdo en que es un sistema engorroso que impone mayores costos para todo tipo de empresas, es decir, tener que las declaraciones juradas frente a cada operación, sin duda que va a significar, estamos pensando en la pyme que tiene que emitir esas declaraciones, va a significar una carga burocrática que hoy día, una vez más, la desvía de su negocio central. Para las pequeñas y medianas empresas podría significar una carga administrativa excesiva, mientras que para las grandes puede ser un gran desafío considerando la cantidad de pagos que tramitan. O sea, el volumen evidentemente es muy superior, pero por supuesto las grandes están mucho mejor preparadas para incorporar la tecnología necesaria que les permita asumir estos mayores costos de burocracia que en el caso de la pyme es mucho más difícil de abordar. Sobre la inclusión de nuevas cláusulas que se considerarán como abusivas, si pasamos a la siguiente lámina, la prohibición total a la inclusión de menciones adicionales a la establecida en la ley, reglamento o resolución del Servicio de Impuesto Interno es una carga adicional que quita eficiencia al proceso. Ahí tenemos una opinión un poco distinta. Por ejemplo, la mención a la orden de compra en la factura permite variar automáticamente la información, lo que agiliza el proceso de pago y impedir que se pueda proceder de esa forma probablemente va a ir en contra del objetivo, es decir, va a hacer una mayor burocracia en el cotejo manual de las operaciones. La siguiente lámina, tenemos un par de consideraciones adicionales. Si pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente lámina. Ahí. Muchas gracias. La percepción general de las pymes que participan en nuestro comité es que la ley ha funcionado razonablemente bien, tiene espacios de mejora, por supuesto, hay todavía espacios en los cuales ocurren abusos y por lo tanto se sugieren mejorar los mecanismos de fiscalización, fortalecer las plataformas de denuncia, mejorar los incentivos tributarios al pago anticipado, menores a 30 días, entre otros comentarios que emanan de ese comité. Adicionalmente, dado que el proyecto afecta a la salud financiera de la MIPYME, sugerimos realizar, junto con el diagnóstico en profundidad que mencionábamos respecto de la situación actual, un estudio de impacto económico de la nueva normativa propuesta, sobre todo en la MIPYME, alineado con lo que indica además el estatuto de la PYME. Esos son nuestros comentarios, señor presidente. Le agradecemos mucho la consideración. Muchas gracias por los comentarios que usted ha entregado, que van a seguramente enriquecer y robustecer el proceso legislativo, porque hay un planteamiento desde ustedes, que están todos los días en estos avatares de escuchar los lamentos de las pequeñas y medianas y también las microempresas, que son importantes para la economía del país, para la empleabilidad, pero al mismo tiempo para esta estructura
productiva que el país tiene. La relación pequeña empresa, gran empresa y la importación y la exportación es una cuestión que tenemos que cuidar, y al mismo tiempo los sistemas financieros que no pueden ser lesivos para los propósitos que tienen los emprendedores de las pymes. No hay consultas, así que le agradecemos a usted y alcanzamos una nueva intervención. ¿Quién está? Correspondería ProPyme. 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 ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 12 minutos, serían Ya, 6 minutos para cada uno. ¿Les parece? Para no estar, no tengan que venir otra vez, y por respeto a ustedes. ¿Les parece? Ya. Okay. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. ¿Necesita que pongamos en pantalla su intervención? No, porque tengo 6 minutitos nada más. Ok. Bueno, primero agradecer la invitación que nos han cursado, saludar a los parlamentarios, al representante del Ejecutivo. Bueno, para ser muy breve, nosotros participamos de forma permanente en lo que fue la configuración de la ley anterior, la que se emitió en el 2019, durante la administración del presidente Sebastián Piñera, y el tema de los acuerdos y el tema de dejar fuera las municipalidades fue un acuerdo que sostuvimos las pymes que participamos en aquella ocasión, dando tiempo para que las municipalidades profesionalizaran su gestión administrativa, para que, en definitiva, como dice el senador Sandón en buen chileno, se pusieran las pilas con sus pagos, y cosa que no ha sucedido hasta la fecha. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, la inclusión del pago de 30 días por parte de las municipalidades, no solamente de parte de ProPyme o MiPyme AG, sino que es importante recalcar que quienes han intervenido, tanto la SECH, lo va a hacer don Humberto Solar de Conupia y otros pymes, somos parte del Consejo de la Empresa Menor Tamaño, que es el organismo institucionalizado en representación de la empresa menor tamaño de Chile, ¿ya? Independiente que hayan otras opiniones, pero en definitiva es un órgano que funciona y que lógicamente nos da esa atribución. Entonces, a las municipalidades ya se le ha venido dando un plazo más que adecuado para que realicen bien su trabajo en el ámbito administrativo y puedan poner sus pagos, como corresponde, y que a las pymes se nos pueda pagar con nuestros productos, trabajo y servicios. Eso es lo primero. Lo segundo, concuerdo 100% con la presidenta de UNAPYME y con Jorge Welch de ASECH en los diferentes pormenores que brindaron, entendiendo que tengo muy poquitito tiempo. Escuchando al senador Sandón y escuché también a la representante de la Asociación de Supermercados, en donde en definitiva nos entregan argumentos más o menos similares a los que nos entregó la Cámara de Comercio hace unos minutos atrás, en los cuales nosotros, las pymes, hemos tomado la decisión de incluir a todos los que puedan, a todas las instituciones dentro del pago de 30 días. No es una medida antojadiza. Yo entiendo que a lo mejor la Cámara de Comercio tenga una visión distinta y que a lo mejor el senador Sandón tenga una visión distinta. Pero para mí es súper importante que ustedes como legisladores, los que están presentes en esta comisión, puedan entender que esto no es una pedida o una solicitud de los que podamos estar hablando, sino que es un tema en completo del Consejo de Empresa de Menor Tamaño. Realmente los argumentos que se entregaron la semana pasada por la Asociación de Supermercados, en donde se nos explica en definitiva que el hecho de no pagarnos a 30 días va a aumentar la cantidad de facturas, de que va a disminuir el financiamiento que a nosotros nos brindan. O sea, esto es lo mismo. Yo me pregunto, la pregunta es básica. O sea, si en definitiva, por ejemplo, a los señores senadores o cualquier persona no le pagaran en 3 o 4 meses su sueldo, ¿cómo ustedes lo harían para pagar sus colegios de sus hijos, las universidades, el dividendo, etcétera? Un sinfín de cosas. ¿Qué tendrían que hacer? Tendrían que endeudarse, ¿no es verdad? Ya, eso es lo que hace la pyme mes a mes. Se endeuda mes a mes porque no tenemos la caja para poder sacar adelante nuestro negocio. Ese es el problema. ¿Cuál es el objetivo de hacer una ley de pago 30 días en donde queden ciertos sectores afuera? Eso nos va a abrir
una cuña en donde lógicamente van a haber gente que se va a aprovechar de esa situación. El hecho que a nosotros se nos pague a 30 días de los diferentes sectores, sin duda que aumenta nuestra liquidez de caja de las pymes. Porque cuando tenemos dinero, ¿verdad? Cuando cualquier persona tiene dinero, tiene la posibilidad de elegir dónde, cuándo y a quién comprarle. Estaba escuchando el tema de los stocks. A nosotros se nos obliga, nosotros tenemos, que le podemos hacer llegar la minuta, que hay grandes empresas que nos obligan a comprar cierto número de stock para acceder a este financiamiento. Entonces, sin ser egoísta con el tiempo, a don Humberto, para nosotros es fundamental que no queden sectores afuera de esta ley, entendiendo lo que comenta el senador Osandón con el tema de los fertilizantes, que no es primera vez que lo menciona. Pero tal como está hoy día, luego de la ley de pago 30 días del año 2019, la cosa no ha funcionado. ¿Mm? Con respecto a las municipalidades, como le dice, no es culpa de nosotros que tengan una mala gestión administrativa. Es lo mismo que nosotros le dijéramos al Servicio de Impuestos Internos o a la Dirección del Trabajo: ¿sabe qué? Este mes no vendí lo que tenía que vender, no voy a poder pagar las obligaciones laborales a mis trabajadores y no voy a poder pagar los impuestos. ¿Sabe la multa que nos pasan? Hoy día en el pacto fiscal, uno de los principales puntos que estamos viendo en las empresas de menor tamaño con el ministro Marcel es la deuda tributaria y la deuda laboral, que se produce muchas veces porque a las pymes no nos pagan nuestra mensualidad, nuestro pago por nuestro trabajo. Eso principalmente. Muchas gracias. Y cumpliendo con el tiempo, ha llegado a los 5:53 segundos. Por lo tanto, le cedo la palabra a... ¿Quién está ahí? Humberto, don Humberto, tiene la palabra. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, senador Saavedra, y por su intermedio agradecer también la invitación que nos ha hecho la Comisión de Economía del Senado. Voy a tratar de ser lo más breve. Desgraciadamente el tiempo que tenemos muy limitado, pero solamente hacer presente de que nuestra organización, esta de Arica Punta Arenas, está presente en todas las regiones de la comisión que representan los senadores que están en la Comisión de Economía. Somos una organización con 58 años de historia. Hace poco tuvimos, hace 2 semanas, nuestra Asamblea Nacional, donde hicimos cambio del directorio. Estuvieron 40 dirigentes que representan 97.500 asociados a lo largo de Chile, y particularmente tanto de la ciudad como del campo. Así que en ese sentido también quisiera hacer presente, Yanina mencionaba, por ejemplo, la agricultura familiar campesina, que es parte de nuestra organización, por lo tanto también le puedo entregar alguna información al senador Osandón. En la agricultura familiar campesina, dentro de nuestra organización, hay 120 cooperativas a lo largo de Chile, que representan alrededor de 96 comunas. Quiero partir con lo siguiente, estimados y respetados senadores. En primer lugar, esta no es una cuestión fácil desde el punto de vista de los pagos a 30 días. Y permítanme decirle que ya se vuelve una cosa prácticamente intolerante y muy difícil de aceptar para las empresas de menor tamaño, tanto del campo como de la ciudad. Puedo decirle, y quiero hacerles presente lo siguiente: en el diario Las Últimas Noticias, el lunes 1 de junio del 2015, en la revista Mercado Mayorista, se hace presente la siguiente noticia: gremios de grandes y pequeñas empresas firmaron un acuerdo sobre el tema. Se acaba el problema de los plazos de pago. La subsecretaria de Economía, Karen Trusich, organizó la mesa de trabajo que terminó el 13 de mayo con la firma de un acuerdo. ¿Quiénes concurrieron a ese acuerdo? A ese acuerdo, que se llamó Pago Oportuno a los Proveedores, participaron la Confederación de la Producción del Comercio, la SOFOFA, la Cámara Nacional de Comercio, SONAMI, la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Bancos, la Cámara de Comercio de Santiago, la Asociación de Supermercados, y por los gremios de las pequeñas empresas, UNAPYME, CONAPYME,
Asociación de Ferias Libres, ASESMA, Propine, etc. Esta situación, respetados senadores, prácticamente vamos para 2 décadas donde no se logra establecer una suerte de solución apropiada para el pago para las pequeñas empresas. Y déjenme decirle que desde nuestra opinión, con mucha rapidez, tiene que ver justamente con las políticas financieras de 2 sectores, que son, por un lado, las grandes empresas y los holdings empresariales, y por otro lado, las pequeñas empresas. Y en este sentido, quiero hacer presente que, por ejemplo, los ingresos de las grandes empresas y holdings empresariales trabajan financieramente sobre la base de un cash flow o flujo de caja, con ingresos proyectados, planeados, programados, devengados por venta al contado por cobrar, con costos comprometidos asumidos por pagar, con gastos según la prioridad, urgencia o responsabilidad respecto al acreedor, llámese exterior, Estado, grandes y medianas empresas y empresas de menor tamaño. Las inversiones y amortizaciones a realizar durante el periodo del cash flow a corto y mediano plazo. Los costos, los gastos de inversiones y amortizaciones se cancelan y pagan en el vencimiento de la disponibilidad de ingresos que tiene esta grande empresa, en efectivo, los saldos de banco, línea de crédito o préstamos bancarios. ¿Qué ocurre con las empresas de menor tamaño? Sus ingresos son eventuales, ocasionales, imprevistos, fortuitos, esporádicos, casuales, aleatorios. En el mejor de los casos, ideado, planeado, programado o devengado cuando cuentan con compromisos de trabajo en términos de servicios o mercancías para justamente las grandes empresas. En los costos son comprometidos, asumidos y pagados. En los gastos según la prioridad, urgencia o responsabilidad respecto al deudor, llámense grandes empresas o el Estado. Las inversiones y amortizaciones por acreencias bancarias, provisiones de impuestos o leyes sociales a realizar durante el ejercicio productivo o comercial o de servicio a corto y mediano plazo. Por lo anterior, el requerimiento de capital de trabajo es tremendamente necesario para las empresas de menor tamaño. Entonces, estamos frente a 2 realidades distintas desde el punto de vista del financiamiento. Uno de las grandes empresas y otro de las pequeñas empresas. ¿Cómo resolvemos ese antagonismo? Lo resolvemos en la medida que se haga un justo tratamiento de pago a las empresas de menor tamaño. Y en ese aspecto, permítanme decirles que ya llevamos una historia justamente donde esta situación no se le ha dado, como dijera el senador Osandón, el palo al gato. Y no se puede mantener esa situación. Es imposible mantenerla en estas circunstancias. ¿Y por qué? Porque las empresas de menor tamaño por ahora hacen necesario y es urgente asumir la situación de inadecuada competencia, de malas prácticas comerciales en el mercado entre las grandes y las microempresas. Es necesario, estimados senadores, pronunciarse, resolver y superar las condiciones abusivas, pues las establecidas resultan ineficaces hasta el día de hoy. A mayor ahondamiento debemos señalar que las grandes empresas, a no respetar el compromiso del pago, definitivamente crean un problema de malas prácticas con efectos dañosos respecto a un subsector de empresarios no menor, suficiente y además necesario para dar estabilidad al sistema económico, productivo y de servicio, como a la esfera política, operativa y administrativa de este país. Las grandes empresas requieren una política que cumpla con esta situación. Termino diciendo, para el senador Osandón en particular, que desgraciadamente, cuando él hace la opinión con respecto al campo, y le encuentro toda la razón, las pequeñas empresas del campo surgen y están en un marco de la climatología, evidentemente. Pero permítame decirle que los pequeños productores de miel se les está pagando a 90 o 120 días, que los productores de berry se les está pagando a 60 y 90 días, que los productores de frutilla se les está pagando a 60 y 90 días. Y resulta de que también los insumos, senador,
se están comprando sin crédito en las casas comerciales. Las casas comerciales no dan crédito a los pequeños productores, menos a las micro y pequeñas empresas, porque tienen que comprar los insumos, llámense, semillas, pesticidas, fertilizantes, etcétera, al contado. Entonces, evidentemente, las situaciones de climatología, como las frutas, las estaciones, etcétera, etcétera, tienen sus propias condiciones. Para terminar, dentro de estos 6 minutos, por lo tanto, no es posible seguir con este cuadro. Hacemos presente además que los dos, y con esto termino espero dentro de los 5 minutos, hacer presente que los 3 artículos transitorios que se ha puesto en esta ley, hay uno que habla de los 15 meses de desincentivo a los tributarios de cambio de sujeto y condicionamiento del uso del crédito fiscal a regir después de la publicación de la ley. Nosotros, con todo respeto, y después se hace presente, y las normas sobre el PPPA, comenzar a regir 24 meses después de publicar esta ley. Es decir, frente a un cuadro de urgencia, nosotros no podemos esperar ni 15 meses, ni 24 meses, es decir, 2 años más. Y en ese sentido, creemos que es necesario revisar esos 2 puntos. Teniendo en consideración los 5 minutos, creo que me quedan, no sé, a lo mejor 30 segundos para termine. ¿Terminó? Sí, no quise alargarme más, pues hay otros elementos, pero en base al tiempo, muchas gracias, senador Saavedra. Don Humberto, yo en nombre de la comisión le quisiera pedir a usted que nos hiciera llegar la exposición que usted hizo, por favor, para que quede adosada todo lo que es la discusión del proyecto, porque además usted tiene en el último parte agregó pareciera ser lo sustantivo de su intervención, que tiene que ver con mejoras o incorporación al corazón del proyecto. Entonces hay que tenerla registrada, así que se lo pediría encarecidamente, por favor. Muy de acuerdo, senador Saavedra, le agradezco mucho. Muchas gracias. Senadora Sandón va a hacer un último comentario y terminamos. Porque nos tenemos que ir. Mira, yo quiero aclarar 2 cosas. Esta ley nace del abuso de grande a chico, eso es evidente, y eso es lo que hay que tratar de buscar, por supuesto. Pero la idea es que, así como vamos, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Entonces tenemos que ver una fórmula mixta. A mí lo que me importa, primero, en el tema de los municipios, clarito. Los municipios no tienen por qué tener una ley distinta a los otros. Así de claro. Y segundo, que matar los acuerdos por proteger a algunos van a matar a los otros. Y claramente la explicación que me dio el último señor, con mucho respeto, en el tema agrícola, tiene varias falencias. Al revés, los factores climáticos agravan la vulnerabilidad del agricultor, sea chico o grande. Si esta cuestión, la mayoría de los agricultores en Chile son medianos chicos, y funcionan sobre esa forma. Entonces, al final le están prestando plata. Al darle esos créditos le están prestando plata. Entonces yo también pienso en el almacenero talcahuano, que si él quiere comprar por un par de meses, tener su aprovechamiento seguro, ¿no es cierto?, no va a poder tener eso y va a tener que pagar a 30 días, o sea, al final va a tener que pagar más caro. Entonces lo que tenemos que evitar es el abuso de los grandes en esto, y lo tengo de acuerdo, pero estudiemos bien la fórmula para que la enfermedad, o sea, el remedio no sea más malo que la enfermedad. Claro, algunos que dan servicios, esto es la papa. Si yo doy un servicio de aseo, por ejemplo, presidente, si yo tengo una empresa de servicio de aseo, cosa de mucha mano de obra, etcétera, claro que me paguen a 30 días es fundamental, y es justo además, es justo. Pero si yo tengo otro tipo de negocio, como el agrícola, o como a lo mejor soy, no sé, necesito un insumo X, el que compro harina y el precio internacional está más bajo, puedo comprar un precio distinto, porque cuando yo compro urea ahora es porque el precio está más barato que comprarlo en diciembre. Porque igual hay... Entonces, busquemos la fórmula para cumplir con el objetivo de la ley, que yo la encuentro impecable, que es evitar los abusos, pero no matemos a los chicos. Desgraciadamente hay otra comisión, presidente, yo le quiero agradecer su presidencia, fue notable. Gracias. Oiga, solamente un comentario, es que si uno de usted hubiera leído, seguramente, no tengo dudas que usted lo leyó, lo estudió, en la introducción del proyecto habla de lo que ocurre en términos estructurales con la red o la asociación o el vínculo entre gran empresa,
mediana, pequeña y microempresas en varios países y los niveles de incumplimiento que hay en los pagos, que es realmente impresionante. No estoy diciendo que eso lo mantengamos, lo que ocurre es que esto, mi visión, el enfoque que yo tengo es que esto está adoleciendo de un problema estructural a esta altura del día y es difícil de corregir, pero tenemos que abocarnos a superar condiciones que son anómalas, que son dañinas para el funcionamiento del sistema y que evidentemente tenemos que mejorar. Y esa es la disposición que tiene el gobierno, que tiene por lo tanto el Ejecutivo, y que nosotros tenemos que disponernos también a resolver esta situación. Muchas gracias a todos los que asistieron hoy día, particularmente al senador Osandón por su participación, así que habiendo cumplido con el objetivo de la reunión, esta se levanta.